platicamos de las preguntas, entonces ya empecé a cuestionarme. Ujú. Muy bien. Hoy vamos a concentrarnos en esto y en las tareas que se tienen que ir desprendiendo, ¿estamos de acuerdo? Para que ustedes mismos con el apoyo de sus profesores también puedan irle avanzando y vayan complementando el trabajo. La idea es que en la medida en que vayan transcurriendo las semanas, ustedes tengan más o menos una tarea fija, sencilla en cierto modo, pero fija que les permita avanzar y no detenerse, es decir, tener una ruta clara de acompañamiento y una ruta clara también de trabajo por parte de ustedes. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en esta cuestión y hace rato que estaba con los colegas, con sus profesores, pues les enseñé un cuadrito que ahorita se los voy a mostrar a ustedes, que es un cuadro que hemos estado trabajando y elaborando con fines muy específicos para poder apoyar el desarrollo en el caso de la investigación, de los productos que se requieren para su realización. El primero de ellos tiene que ver con el en cómo seguir distinguiendo y definiendo lo que es el problema de estudio y distinguiéndolo de lo que es el tema de, de investigación o el tema que me interesa a mí para investigar. Eh, no sé si a ustedes también les hicieron llegar el ejemplo de la tesis de la Universidad de Veracruzana, así se lo hicieron llegar también ustedes. ¿Lo pudieron ver? No lo han visto? No, A ver, profe. coméntenme, ¿no? No. Ok, ahorita se No, los voy profe. a... Ok, no se apuren. Ahorita vamos a ver todo esto para que ustedes tengan ideas cada vez más claras. La importancia de todo esto, en mi opinión, radica para que para quien se inicia en el asunto de de la investigación, tiene más o menos que tener muy claro y en cuenta qué es lo que implica hacer investigación, particularmente en el campo educativo. Y a partir de allí, que ustedes puedan distinguir lo que es su formación y su necesidad de poder intervenir en las prácticas, ¿no? De resolver problemas de la práctica y lo puedan diferenciar de lo que es hacer investigación para convertir a la práctica como en un objeto de estudio o de conocimiento. Les envié a la maestra Margarita y a los otros colegas unos materiales. Espero que también se los hagan llegar a ustedes acerca de la didáctica de la problematización para que, siguiendo un autor que en este caso se llama Sánchez Puentes, se apellida así, puedan ustedes distinguir cómo es que se van planteando problemas en el terreno educativo y qué es lo que se puede hacer para realizar un ejercicio que este autor denomina problematización. Entonces vamos a trabajar el día de hoy en eso. Vamos a trabajar también en mostrarles un ejemplo de esto que les decía yo, que de repente vale la pena verlo en términos de la... ok, no sé por qué se activó el Siri de mi máquina, para que ustedes también lo vayan considerando y vayan eh, teniendo como referente también lo que en otros lugares hacen con respecto a, a los trabajos de investigación. ¿Les parece, colegas? Sí, profe, está bien. ¿Pipín? Ok. Primero, les voy a proyectar rapidito o en primera instancia el, co- este ejemplo de tesis. Ahorita se los voy a mostrar. Ustedes me dicen si se ve. ¿Ya lo ven, colegas? Sí, profe. ¿Tipín? Ok. Que conste es que solamente es un ejemplo, es un referente nada más, no lo tomen como un modelo. Yo lo voy a utilizar aquí como un ejemplo para poderles a ustedes explicar cómo desde el ámbito de la investigación, cuando tratamos temas educativos, los tenemos que considerar como temas, objetos de estudio, con la finalidad de tratar de generar un tipo de explicación, descripción o aproximación que nos permita saber qué es lo que está pasando
con ese tema, con ese objeto de estudio en el campo en donde yo me desenvuelvo. Este es un trabajo de investigación de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Pedagogía. Pueden buscar yo bajé porque se me hizo muy ilustrativo, muy rápido pero pueden bajar de la UNAM, pueden bajar de la UAM en el área de pedagogía, ese está también en esa área de conocimiento. Y fíjense cómo es el título de la tesis es literacidad digital en el uso de dispositivos digitales portátiles, un estudio comparativo, esto vale mucho, entre estudiantes de las 4 áreas terminales de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Y se trata de literacidad digital, uso de dispositivos portátiles, y es un estudio comparativo. Entonces, desde que yo planteo el título, ya tengo involucrados siempre conceptos que me van a llevar a mí a tratar de indagar o tratar de demostrar qué es, en mi pretensión de investigación, qué es lo qué es lo que yo quiero exponer o qué es lo que quiero yo demostrar o eh, ayudar a que la gente lo entienda, lo comprenda y tenga también algunos tipos de explicación. Entonces, cuando yo hago una tesis, lo primero que tengo que pensar es que en el tema objeto de estudio, desde el mismo título ya me está diciendo a mí lo que yo tengo lo que se va a abocar mi propio trabajo de investigación. Y aquí me parece que es importante que ustedes entiendan que un trabajo de investigación, vean la extensión que tiene son 87 cuartillas, son como 90 por todas, 95. Es todo, esto es todo el trabajo de investigación. Y no porque sea corto significa que esté mal hecho. Por eso lo bajé, porque lo estuve revisando y me parece que cumple su finalidad en términos de ser una tesis de licenciatura, cumple su finalidad con respecto al propósito de la investigación. Ahorita van a ver las preguntas que se hacen y los objetivos que tienen, y cumple su propósito en tanto recaba información que permite de alguna manera tener respuestas que permitan, o de tener información, perdón, que permita dar respuesta a la pregunta planteada. Y la estructura de su tesis, si ustedes se fijan, tiene el planteamiento, la justificación, marco contextual, marco de referencia, la metodología y análisis de resultados. Esta es una manera de presentar los trabajos, los informes de investigación e integrarlos. Y de alguna forma es como de las más consensadas que hay a nivel nacional, por lo menos en el campo educativo y en muchas áreas de conocimiento, ¿no? Y a partir de allí, cuando hace una investigación y hace y rinde el informe, lo genera de esta forma o de esta naturaleza. No en todos los casos es así. Valdría la pena que ustedes revisaran, por ejemplo, las tesis que publica el DIE. Obviamente son tesis de maestría y de doctorado, pero la lógica de la estructura de la tesis, ya como su cuerpo y su integración, pues es totalmente diferente. Pero en el caso de las licenciaturas es muy común ver este tipo de organización de las tesis. Ahora, cuando se habla de los temas, regularmente los temas tienen que convertirse en problemas, es decir, el tema en sí mismo no existe, el problema en sí mismo no existe hasta que no se pone en contexto ese tema. ¿Qué implica el asunto de la literacidad digital? ¿Qué implica el asunto de esta alfabetización con uso de dispositivos para los estudiantes de la universidad? Entonces, cuando yo comienzo a plantear el problema, lo hago en función de la recuperación de distintos tipos de datos. Unos son empíricos, otros son teóricos. La cuestión es que yo tengo que poner el tema y convertirlo en un objeto de estudio. El tema en sí mismo por sí solo no va a servir como tema de estudio. Hagan en cuenta que si a alguien le interesa, les voy a poner un ejemplo de un colega en el que tuvimos un encuentro en San Luis el lunes pasado, y le decía que un alumno tenía la intención de tratar el tema de la gamificación. Y cuando le preguntó acerca de la gamificación, el colega, el estudiante, decía, el maestro se llama Jaime y es de la centenaria de San Luis Potosí, del área de matemáticas, ¿no? Iba a utilizar el asunto de la gamificación para la enseñanza de las matemáticas. Y cuando le preguntó acerca del tema de gamificación, pues el estudiante no sabía exactamente qué eran, ni qué consistían, ni de dónde venían, ni cuáles eran sus principios, ni para qué servía pedagógicamente, pero como era un tema que se oía bonito, pues entonces lo había puesto. Y además se veía muy cool porque es de moda.
Entonces, el problema no es que haya temas de moda, el problema es que un tema no necesariamente es un problema de investigación. Y cuando construimos el problema de investigación, obviamente nos lleva mucho a poner en contexto el tema, a plantear las hipótesis, o en este caso, la chica utiliza hipótesis, ¿no? Y lo que quiere saber es si los dispositivos digitales de los estudiantes se relacionan de alguna forma con la literacidad digital. El concepto de literacidad digital tiene que ver con alfabetización digital, y después lo va a explicar, ¿no? Y a partir de allí hay una pregunta que la estudiante se hace. ¿De qué manera influye el área terminal de la licenciatura de Pedagogía de Jalapa el uso de dispositivos digitales portátiles y el desarrollo de la literacidad digital en los estudiantes universitarios? Ella quiere demostrar la manera en que influye el uso de dispositivos digitales y en el desarrollo de la alfabetización digital. Esa es la pregunta general y se plantea preguntas específicas. Y quiero que se fijen en esta relación de entrada. Vean la pregunta y vean los elementos que contiene: dispositivo digital, literacidad digital, licenciatura en pedagogía. Y vean las preguntas. ¿Qué dispositivos portátiles utilizan los estudiantes de la licenciatura que cursan las áreas de formación terminal durante su jornada escolar? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo utilizan los dispositivos digitales en la búsqueda de información? Pregunta 3. ¿Cómo utilizan los dispositivos para el uso y manipulación de información que cursan? Y las tres preguntas están relacionadas con tratar de demostrar la manera en que influye el uso de dispositivos digitales y la literacidad digital en la formación de los estudiantes. ¿Qué dispositivos, cómo y cómo los utilizan y los manipulan los estudiantes para su formación? ¿Y cómo se comunican a través de esos dispositivos los estudiantes? Si se fijan, estas preguntas específicas se desprenden de esta que es general. Para allá voy de entrada, ¿no? En términos de un análisis de revisión. ¿Cuál era el tema, colegas? Dispositivos digitales, literacidad digital. Y eso me regresa al título: literacidad digital y uso de dispositivos digitales portátiles. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí a esto se le llama, en cierto modo, congruencia y consistencia. El tema central que yo voy a tratar tiene que estar relacionado directamente con la justificación que estoy haciendo del tema que voy a tratar y mi planteamiento del problema, con la hipótesis, porque se fijan, los estudiantes de la terminal de nuevas tecnologías están más dispuestos al uso de dispositivos digitales y estos estudiantes tienen una literacidad digital más desarrollada. Esta es su hipótesis, que los más avanzados las usan más y las usan más como parte de su formación y desarrollo académico. Esa es su hipótesis. Y si se fijan, todo tiene que ver con el mismo tema de estudio. Y este tema de estudio tiene que ver con demostrar o por lo menos buscar información que permita saber qué dispositivos, cómo los utilizan, cómo los usan, cómo se comunican. Y fíjense la relación que guarda con los objetivos. Identificar de qué manera influye el uso de dispositivos digitales en el nivel de literacidad digital en los estudiantes de la licenciatura en pedagogía como objetivo general, y ya tiene que ver con esta pregunta: ¿de qué manera influye? Identificar la manera en que influye. Fíjense, estas palabras son clave y tienen relación con el objetivo general. Obsérvenlo. ¿De qué manera influye? Mi objetivo es identificar de qué manera influye. Y vean los objetivos específicos. Identificar cuántos y de qué tipo son los dispositivos, porque la idea aquí era justamente qué dispositivos digitales portátiles utilizan, entonces los tengo que identificar. Analizar la frecuencia de uso de los dispositivos, es decir, para qué los usan, cuándo y cómo, que se relaciona con la segunda pregunta: cómo los utilizan, ¿no? Analizar la influencia del uso de dispositivos digitales portátiles en la manipulación de información pertinente, que se relaciona también con la pregunta 3,
y analizar la comunicación que realizan, que se relaciona con la pregunta 4. A esto, mis queridos colegas, se les llaman congruencia y consistencia. Y si se fijan, aquí nos están haciendo preguntas de ¿qué es la literacidad? ¿Qué es la comunicación digital? No, eso se supone que ya lo saben ustedes, o que lo sabe el estudiante porque ya se adentró en el tema, conoce el tema, sabe de lo que está hablando, o por lo menos tiene un cierto nivel de claridad con respecto a la temática. De tal forma que si ustedes, pues, por ejemplo, están pensando que hacer investigación es hacer una especie de indagación documental acerca del concepto, creo que ya se equivocaron y por ahí no va el asunto. O si creen que lo que hay que hacer es ver cómo intervenimos a partir de aquí, pues ya se equivocaron porque por allá no va el asunto de la investigación. La investigación devela y muestra información que permite entender qué y cómo están pasando las cosas, qué y cómo están interactuando los objetos, qué y cómo está sucediendo ese tema, ese objeto de estudio en situaciones reales. Y entonces a partir de allí se hace la indagatoria con la finalidad de mostrar y de explicar el uso que le están dando, la forma en cómo se está manipulando, el alcance que esto ha tenido dentro de la formación o del trabajo académico de los propios estudiantes, y a partir de aquí ya se comienza la chava a plantear cuestiones de contexto, cuestiones del enfoque de las áreas terminales de su propia universidad, el enfoque teórico y tal. Se los voy a enviar, así es que no se pongan no se pongan nerviosas, ¿no? El marco de referencia, ella articula los 3 conceptos: dispositivos digitales, portátiles, educación superior y literacidad digital, y tiene que amarrar un discurso congruente donde explique cómo vincula ella estos 3 conceptos para poderlos utilizar, ¿no? En términos de su propio trabajo de investigación. Y ya después, la chica ya se va a utilizar este tipo de información que le va a permitir después, en el marco del enfoque metodológico, realizar una aproximación con un diseño en el que los estudiantes, la información que se recabe, va a dar cuenta de la forma en cómo los utilizan, el tipo de dispositivos y de los usos que le dan, ¿no? Y va a identificar a los objetos a los que se los va a dirigir, va a identificar los instrumentos de acopio de información, y una vez que ya tiene todo esto definido, ella plantea el uso de las variables para poder generar su propio acercamiento de acuerdo con la hipótesis, y en el capítulo de análisis de resultados ella va a demostrar quiénes y cómo usan los estudiantes los dispositivos y cómo y desde dónde desarrollan su alfabetización o literacidad digital, que es lo que así la nombra ella, ¿no? Y va a demostrar con datos empíricos lo que ella encontró con respecto a la literacidad y la comparación que hace en estas 4 áreas terminales de la licenciatura en pedagogía. Se los quería mostrar así de entrada y de rápido, con el entendido además y con el propósito de que ustedes tengan el chance de revisarlo con mayor profundidad, pero la idea de entrada que les quiero mostrar es que desde la perspectiva o desde esta modalidad que tienen ustedes, a la cual se han inclinado, el asunto de la investigación, número 1, no tiene que ver con la intervención. 2, los temas que elijan ustedes en sí mismos no son problemas, los problemas se van a tener que construir. Y 3, para poder construir el problema es necesario hacer un conjunto de revisiones teóricas, empíricas y de la literatura para ver cómo es que ese tema que voy a tratar yo ha sido explicado teóricamente o ha sido trabajado también desde el ámbito de la investigación, porque se supone que si yo voy a investigar algo, tengo que saber exactamente qué más voy a yo aportar, cuál es mi elemento de aporte, qué es lo que yo voy a contribuir a este campo objeto de conocimiento. Y en ese sentido, habré de ser muy insistente, las tesis no tienen como finalidad intervenir, ni que ustedes hagan investigación para hacer cosas en su práctica. Eso es otra cosa totalmente diferente.
Aquí lo que se hace es investigación con la finalidad de develar, de descubrir, de despejar, de aclarar, de explicar o ayudar a comprender lo que está sucediendo con respecto a los temas objeto de estudio que yo estoy trabajando. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les sirve el ejemplo? ¿Les ayuda? Para que vean más o menos cómo está el asunto de la tesis. Sí, profe. ¿Segurísimas? Sí, profe. A ver, planteen sus dudas, todas las que tengan, no importa cuál sea ni en qué tenor estén. No piensen que porque sean sencillas o simples no valen la pena. Planteenme todas sus preguntas que tengan hasta ahorita con respecto a la tesis y lo que han recibido hasta ahorita de información. A ver, colegas. De acuerdo, bueno, usted A ver, comenta Jacqueline, venga. que, sí, comenta que no es con objeto de intervención aclarar algo sobre nuestra práctica. Pero Ujú. entonces, si quedamos en la necesidad de aplicar algún instrumento para aprobar el tema de nuestra tesis, entonces sí podría entrar eso, la aplicación dentro de nuestra práctica. Sí, pero no eso no es intervención. Es decir, cuando yo tengo la necesidad de aplicar un instrumento con el fin de corroborar algo que está pasando entonces yo lo que hago es recuperar simplemente el dato. Es decir, yo necesito saber si tal cual, si los profesores están utilizando algún tipo de recurso tecnológico o físico para poder atender la diversidad de los niños en el aula de clase. Y entonces yo aplico un instrumento al profesor y a los estudiantes para saber qué tipo de recursos o instrumentos los profesores están utilizando en el aula de clase. Y voy y los entrevisto y voy y les aplico hasta una encuesta. Ahí no estás interviniendo, estás sacando dato. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, ¿Sí? ¿De gracias. acuerdo? A ver, colegas, ¿quién más? No importa la pregunta que sea, a mí me parece que entre más pregunten, más posibilidades van a tener de aclarar lo que va a suceder con el trabajo de la tesis. Y se van a facilitar mucho ustedes mismos la vida porque van a poder distinguir y tener mucha claridad de que una cosa es lo que están ustedes haciendo en el trayecto de práctica, ¿no? Y lo que tienen que desarrollar y de fortalecer para su desempeño y otra cosa es lo que van a hacer ya en el terreno de la investigación que van a desarrollar o que van a realizar para obtener su grado académico. A ver, colegas, ¿qué más? A ver, díganme. Hola doctor, Venga, buenos Lili. días. Hola, hola, buenos días. Bueno, la verdad yo aún tengo duda cómo va a ser ese proceso, por ejemplo, que nos decía, en qué voy a aportar yo. Va a ser con base a la mejora, la revisión de toda la parte de la bibliografía y ya va a ser también el cómo lo voy a aportar yo con base a la situación, a la mejor, como decía aquí la compañera, en aplicar un instrumento que yo quiero ver a la mejor en el camp. Va a ser como un complemento de la situación de la investigación con el aspecto de en donde yo voy a investigar. Mira, que esto tiene que ver más bien con tu tema. Digamos, ponme un tema el tema que tú tienes, nada más. El juego mediador del desarrollo de las habilidades adaptativas. Ok. ¿Te acuerdas que este lo tomamos también hace 15 días, esto como un referente, ¿te acuerdas? Y que estuvimos discutiendo acerca de cómo convertirlo como en objeto de estudio, como tesis de investigación, no como de intervención. Y entonces las preguntas digamos que de investigación tú puedes hacer, a ver, ¿cuáles son los tipos de juego que utilizan los profesores para promover habilidades adaptativas? ¿De qué tipo, de qué clases son y cuál es el efecto que tienen en el aprendizaje de los alumnos? ¿Estás de acuerdo? Eso podría ser un trabajo de investigación. Y tu trabajo está en tratar de develar, de identificar y demostrar qué tipo de juegos facilitan o promueven las habilidades adaptativas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles utilizan los maestros? ¿Para qué los usan?
cómo a partir de ahí promueven. Y tú lo que aplicas no es un juego, tú lo que haces es ir a ver y a observar con los profes, si primero si utilizan juegos y si hacen juegos adaptativos. Y tú le preguntas al profe cuáles son y de qué tipo. Entonces tú levantas trabajo de investigación o trabajo de campo, se llama. Eso es dato empírico. Si tú quieres saber, incluso si los estudiantes utilizan juegos, porque no los utilizan, bueno, ellos los operan, los, este, eh, bueno, sí los utilizan para poder, son juegos que el profesor le va generando, le va proponiendo para la habilidad adaptativa. Entonces tú documentas el uso de esos juegos y lo que haces es ir a indagar qué tipo de juegos, cuáles son, cuál es el efecto, y tu trabajo de campo está orientado a recabar información de esa naturaleza. Ahora, lo que tú puedes encontrar como aporte quizás es que no vas a poder diferenciar y distinguir los tipos de juego que utilizan los profes, cuáles favorecen más desde la perspectiva de ellos y los estudiantes las habilidades adaptativas, porque es lo que vas a indagar, ¿no? De qué tipo son esos juegos, a lo mejor si son digamos, eh, tecnológicos o sin tecnología, y lo que haces tú es develar, describir, identificar los juegos. Ese va a ser tu aporte, mi querida Lina. No es que tú tengas que ir a poner un juego, no sé si me explique. Nadie te está diciendo que vayas a poner un juego. Si tú quieres ir a usar el juego como una herramienta entonces, como te dije en la sesión anterior, tienes que pensarlo más como un informe de práctica y no como tesis. Por eso yo sigo insistiendo en que ustedes distingan que cuando van a hacer trabajo de campo, primero tienen que saber el asunto de los juegos. Y tú tienes que hacer una discusión conceptual y teórica y empírica acerca del uso de los juegos para habilidades adaptativas. Si yo te dijera a ti, a ver, dime cuáles juegos generan habilidades adaptativas. ¿Cómo has vinculado los juegos con la habilidad adaptativa? ¿De dónde sale la idea del juego y la habilidad adaptativa? ¿Quiénes han escrito e identificado la relación del juego con la habilidad adaptativa? ¿Qué se ha dicho con relación a los juegos y habilidades adaptativas? ¿Qué me dirías tú, mi querida Lina? Mm, híjoles. Ese híjoles tiene que ver con el dominio de tu tema, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que si tú no tienes claro, o sea, suena bonito, de nueva cuenta vuelvo a insistir, ustedes como están pensando como profes y no como investigadores. Entonces siguen pensando en qué hacer. Y obviamente en la docencia se nos ocurren muchas cosas, pero no es necesariamente lo que se nos ocurre es algo que deba ser investigado. Tú dices, a ver, yo miro el juego desde este enfoque, de acuerdo con la teoría de Freud, y he visto adaptaciones que se hacen para pensar el juego como una especie de mecanismo de regulación adaptativa para los comportamientos e interacciones de los chavitos. Esos autores lo han tratado así y así y así y así. La manera en que se ha usado para regular conductas, para generar adaptación, ha sido de este y de este y de este modo. Incluso algunos psicólogos como Piaget o Vygotsky lo han planteado porque han servido para regular las conductas y hacerse de los primeros, digamos, ¿cómo se llaman? Patrones de comportamiento social. Pero ya te estoy explicando para qué sirve un juego y cómo un juego puede o no regular cuestiones adaptativas. Y yo lo que quiero saber es si los profesores utilizan el juego como una herramienta para regular habilidades adaptativas. ¿Sí me explico, Lina? Entonces, ahí es donde tienen ustedes la primera gran tarea que hacer. Si no han hecho este enlace del tema que les interesa y no han analizado y no conocen lo que se ha dicho ni nada, entonces lo que están haciendo es querer resolver, más bien, no tienen tema de estudio de entrada. En segundo lugar, están confundiendo intervenir con investigar. Y el tercero, y que me parece todavía más complicado, es que ustedes quieren intervenir sin conocer exactamente las razones que sustentan su intervención pedagógica. Y la razón que está detrás es lo que yo sé acerca del uso de los juegos, los efectos que esto tiene y la manera en cómo un juego me puede permitir a mí, en el ámbito de las interacciones entre niños, regular habilidades de adaptación
en espacios sociales ampliados. Es decir, la escuela se convierte en el segundo lugar de socialización del estudiante o del alumno, ¿no? Que deja lo que vive en su casa para llevar a la escuela, y el juego se ha convertido en algunas teorías, en un recurso para que los procesos de socialización secundaria refuercen estas habilidades adaptativas, valores, creencias, formas de interacción y regulación social. Pero eso lo tiene usted que saber, mi querida Lina. Nadie se lo va a dar a usted, usted lo tiene que conocer. Y usted entonces a partir de ahí ya podrá decir, si es profesor, voy a tomar una decisión pedagógica de utilizar el juego. Pero si voy a investigar, quiero saber qué tipo de juegos utilizan, cuándo, en qué momento, de qué tipo son, qué tipo de efectos tienen. Y si usted no conoce de su tema, entonces vamos a tener ahí el primer gran conflicto, que van a seguir tratando de generar propuestas o generando respuestas, que es el caso de práctica, sin entender de qué se trata la propuesta. Aún ahí en la práctica tenemos un pequeño conflicto, ¿no crees? Porque si yo no entiendo los juegos, si yo no los conozco, si no sé la teoría del juego, si yo no sé cómo opera en el ámbito de la regulación de habilidades adaptativas, si yo no sé cómo está prescrito teóricamente, si yo no sé qué se puede hacer con ellos en el ámbito pedagógico, pues entonces yo mismo estoy cometiendo una especie digamos, me estoy saltando la propia realidad y estoy anticipando algo que todavía no existe. Le estoy apostando porque suena bonito el juego como una habilidad adaptativa, pero ni siquiera sé cómo se incorpora, cómo se trabaja, cómo se utiliza, cuáles son los tipos de juego, en qué medida sirven, para qué sirve el tipo de los juegos, ¿no? Cómo se vinculan con las habilidades adaptativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi querida Lina, y va para todos, yo creo que lo primero que tienen que hacer es tener mucha claridad en torno a sus temas, y los temas los tienen que conocer. Si no conocen de sus temas, entonces ustedes mismas se van a poner la primer zancadilla, se van a poner la primer piedrita en el zapato. No van a tener muy claro qué es lo que quieren conocer o en qué quieren intervenir. Si es el caso del informe de prácticas o de querer transformar o mejorar una práctica. Pero en el caso de la tesis, ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que quieren conocer acerca del juego. ¿Qué quieren saber que está pasando con respecto al juego en la escuela? En su uso para el desarrollo de habilidades adaptativas. ¿Estamos de acuerdo, Lina? Sí, colega, ¿sí les ayuda esto? Sí, sí, doctor, ya quedó muy claro. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, a partir de ahí tenemos una primera tarea que me parece que no es menor y que requiere de ustedes cierto tipo de disposición y de inclinación. Entiendo, por ejemplo, ahorita que están muy en periodos de práctica y obviamente estamos cerrando estamos encarrilándonos pues a cerrar el semestre par, que es el sexto para ustedes, ¿no? Y que obviamente requerimos seguir fortaleciendo capacidades para la docencia. Y yo les diría que comiencen a distinguir lo que es fortalecer las capacidades para la docencia de la modalidad de titulación que ustedes eligieron, que en este caso es tesis. Y la tesis obviamente tiene que ver con este tipo de acercamiento que van a desarrollar para poder develar, describir o ayudarnos a comprender cómo es que están sucediendo ciertos fenómenos, ciertas prácticas, ciertas interacciones en el ámbito en el cual ustedes se están desempeñando, que es la educación especial, ¿no? Sea el tema del juego o cualquier otro. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tienen que colocarse el gorrito del investigador, el sombrero del investigador, y despojarse un poquito del gorrito o el sombrero del profesor para intervenir. Y si logran hacer eso, yo creo que ya dieron uno de los saltos más grandes, porque entonces ya no se van a hacer preguntas para intervenir, se van a hacer preguntas para conocer. Y entonces yo te diría, a ver, en tu experiencia, porque si hay un dato empírico que aquí hay que rescatar, en tu experiencia, ¿has visto que los profesores utilizan juegos para desarrollar habilidades adaptativas? Sí, a partir de los juegos de mesa, a lo Ok, mejor los juegos. específicamente hablando de un tipo de memoramas en donde se trabaja situaciones de higiene, a lo mejor de juego de tarjetas con
algo así como pictogramas, en donde también se da a conocer el proceso de lavado de dientes, de lavado de manos, Ok. juegos en donde hay un muñequito y el niño tiene que vestir al muñequito. De la misma Ujú. forma, ahora se implementa con el alumno, cómo te tienes que poner la playera, cómo se pone el pantalón, cómo situación a la mejor de un dado en donde Ujú. lo avientas y salen actividades, o de un lado tienes que amarrarle la agujeta al dado, del otro tienes que limpiar tal cosa. Ok, muy bien. Y obviamente eso ya te ha llevado al terreno del campo, que supongo yo que es donde más se desenvuelve todo este tipo de actividades o de acciones. ¿Aplica para todos los niños? ¿O Eh, sirve a ciertos niños y a otros no? em, bueno, yo creo que todos los juegos así de manera general no nos sirven como para todos así. A lo mejor hay situaciones en donde tal juego a lo mejor se debe de adaptar, o tal juego es más específico, nos sirve más para alguna discapacidad, o por ejemplo, no sé, la situación del trabajo de juegos en donde se trabaje la parte sensorial, nos sirve más Mm, para algunos alumnos que para otros. ok. Entonces, fíjate, este primer ejercicio que tú tienes que hacer en términos de la recuperación de tu experiencia como objeto de conocimiento. La primera, y lo que tú me acabas de decir es que no todos los juegos sirven para todos los niños y no todos desarrollan las mismas habilidades adaptativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, fíjate, tienes juego, habilidad adaptativa y discapacidad. Esa discusión conceptual la tienes que tener tú para que no caigas en generalidades. Y entonces yo tengo que entender, a ver, ¿a qué le estoy llamando juegos? ¿No? O juego. ¿Y cómo voy a llevar yo el asunto del juego a los de mesa, a los de pictogramas, a los de tarjetitas, para tratar niños? Y yo te diría, a ver, ¿y eso es un juego realmente? ¿O es un recurso que, en el caso de los tableros de comunicación, por ejemplo, se convierten como en un recurso técnico, instrumental? No sé si me explique. sí, sí, sí. Bueno, ¿Sí me hablando a explique? lo mejor específicamente como de un pictograma o de tarjetitas, pues estamos hablando como de un recurso. Ujú. Y ya en este caso, pues sí, yo creo que es necesario como tener en claro a lo mejor en el tipo de juego realmente, y no específicamente trasbordarlo o cambiarlo solamente como tipos de recursos que nos pueden apoyar bueno, que conocemos que es para el desarrollo de las habilidades, o qué recursos se utilizan dentro del Es, aula para el desarrollo de habilidades adaptativas. es correcto. Entonces, por eso allá voy. Tú como investigadora tendrías que entender y tener muy claro a qué les estás llamando juegos, ¿no? O el juego, o qué entiendes como juego, como medio, recurso, mecanismo para habilidad adaptativa. ¿Sí me explico, mi querida Elena? Bueno, va para todos. Espero que el ejercicio sirva para todas, para que se vayan dando cuenta de que yo elijo algo como tema, objeto de estudio, ¿no? Y entonces yo estoy tratando de identificar qué tipo de juegos o procedimientos o tipo de recursos didácticos propician o facilitan distintas habilidades adaptativas con niños de discapacidad en el campo. Fíjate todo lo que ha ido variando ya tu planteamiento, pero te está llevando a ti de manera muy puntual, mi querida Lina, a que tengas claro el uso de términos y de conceptos y los puedas enlazar, ¿no? Por eso te decía yo, a ver, cuando yo tengo un juego, la noción y la idea de juego tiene que ver con un conjunto de acciones reguladas y consensadas, en las cuales hay un conjunto de reglas que implícitamente o explícitamente aceptan todos los participantes. Y esa es la noción básica del juego. Cuando tú juegas algo, ¿no? Y te invito a que lees la teoría del juego, ¿no? Tú lo que tienes es un tipo de actividad en la que los participantes de manera voluntaria aceptan las reglas, las funciones, los atributos, las responsabilidades y los alcances que tiene el desarrollo de ese juego. Por eso decía Piaget que no hay nada más serio que el juego, porque en el juego no se vale echarse para atrás. Si tú aceptas
que vas a jugar serpientes escaleras, y esas serpientes escaleras dice que cuando te toque la cabeza de la viborita te bajas, o cuando te sube tienes la escalera, te subes, así lo aceptas. Y si tú estás jugando Monopoly y te toca ser fracasado y perder tu lana o quedarte en el tomo, ahí te quedas, aunque chilles. Y si vas a jugar canicas, para lo mismo. Por eso usted tiene que entender la diferencia entre usar un fichero y, y equiparar eso con un juego. El juego tiene reglas. El juego tiene principios. El juego establece roles y funciones. El juego también tiene sanciones. ¿Sí me explico, mi querida Lina? Si usted no tiene claro eso de entrada, entonces va a confundir un fichero, un memorama o una cuestión X con juego. Y esos juegos siempre están reglados, siempre tienen un conjunto de procedimientos, instrucciones de uso y obviamente que obligan a los participantes a entrarle todos en una condición pareja. Por eso decía yo que Piaget decía que no hay nada más serio que el juego. Me gusta ese concepto porque esa es la idea. Pero usted es la que tiene que hacer el enlace entonces en juego, habilidad adaptativa y alumno de discapacidad. Imagínense lo que va a tener que trabajar de entrada para poder clarificarse usted mismo los conceptos. Si no se los clarifica, mi querida Lina, pues ni para investigar ni para intervenir, porque usted entonces va a generar este tipo de confusiones que siempre tenemos los profesores, ¿no? Cuando no tenemos una base, un soporte teórico que sustente nuestras intervenciones pedagógicas. Por esa razón, cuando yo investigo, el primero que está obligado a saber acerca de soy yo. Y en ese sentido es como le estoy planteando a todos que comiencen que comiencen a mirar más como investigadores, ¿no? Que comiencen a pensar más qué tipo de referentes y elementos tienen que tener a la mano para comenzar a tratar sus temas como objetos de estudio, como objetos de conocimiento. Y a partir yo podría de ahí, de lo que yo observo, porque decía yo que sí hay dato empírico, ¿no? Yo observo que el profesor en la práctica utiliza tales juegos, específicamente para tales estudiantes, por tales y tales razones. Y entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿eso es un juego? ¿O eso más bien es un recurso? ¿Es una técnica? ¿Es un instrumento para, de acuerdo con la capacidad, resolver un problema de integración, de regulación, de intercambio, etcétera? Y cuando hablamos de juego, yo tendría que ver si el maestro utiliza juegos más amplios en donde involucran a todos y los meta en las mismas reglas, para ver si a partir de allí estos chicos con discapacidad pueden tener o no habilidades adaptativas comunes. Y yo lo que quiero saber es justamente y cómo utilizan el juego, qué tipo de juegos, para qué los utilizan. ¿Son para desarrollar habilidades adaptativas? No lo son. ¿Son para promover una especie de autorregulación? ¿Son para promover cuestiones de aprendizaje? ¿Para qué utilizan los juegos los profes de educación especial? ¿Qué tipo de usos les dan? ¿De cuántos tipos hay? ¿Sí me explico, Lina? Si yo describo todo eso y los logro identificar, vas a hacer un aporte importantísimo porque vas a ayudarnos a entender qué hacen los maestros con los recursos y cómo utilizan el medio como un recurso pedagógico o como un medio para favorecer aprendizajes y regulaciones. Y ahí estaría tu aporte, ¿no crees? Sí, sí, doctor, sí, ya. ¿Les queda claro, colegas? ¿Sí o no? A ver, vengan las preguntas porque Sí, a mí me doctor. interesa que vayamos como muy, muy, muy de la mano para que también cuando platiquen con sus asesores, ustedes mismos ya tengan ideas claras y que vayan esas ideas más allá de esta idea, de este planteamiento de, es que a mí me gusta el juego. No, espérese, no es que le guste. Es que usted tiene que pensar como investigador y hacerse la pregunta, ¿qué quiere saber acerca de los juegos? ¿De qué está hablando cuando quiere aportar algo relacionado con el juego como un recurso pedagógico para regular habilidades adaptativas en niños de educación especial? Háganse esas preguntas. ¿Qué es lo que quiero yo saber? ¿Y qué es lo que quiero yo a partir de ahí develar y aportar? Entonces imagínate que si tú pones aquí el juego como mediador de relaciones adaptativas en niños con discapacidad,
¿no? Discapacidades múltiples, ya te queda ahí tu temática, pero ya tienes en tu temática esos 3 elementos y entonces ya te puedes plantear una pregunta general, ¿no? De investigación. ¿Y cuáles son y de qué tipo se utilizan? ¿Cuáles son y de qué tipo los juegos que utilizan los profesores en educación especial para regular habilidades adaptativas y de aprendizajes en niños con discapacidad? ¡Wow! Entonces yo voy a describir cuáles y de qué tipo son los juegos. Y entonces a lo mejor esa es mi pregunta grandota de investigación. Y quizá el objetivo sería identificar y analizar los tipos y usos de juego que utilizan los profesores en el ámbito de la educación especial con niños de discapacidades múltiples. ¡Wow! Les voy a mostrar qué es lo que pasa con los juegos y voy a ayudarles a entender y a explicar cómo los usan los profesores y cuál es el efecto que tienen en las diferentes circunstancias de habilidades adaptativas. ¿Cómo ves? Sí, sí, doctor, sí, la verdad es que ya tengo más en claro esta situación. Bueno, yo igual ya me había planteado como ese aspecto de ponerme en la parte de investigador. Sin embargo, yo creo que sí tengo bastante trabajo para pues igual tener más claridad de todos estos conceptos y no desviarme hacia otro aspecto. Ajá. Y entonces a partir de tu ejemplo, mi querida Irina, volveré a insistir con todas las demás. No confundan lo de su práctica, lo que tienen que hacer en el trayecto de práctica y sus intervenciones con sus temas, objetos de estudio. Y entonces desarrollen un poco esta idea o este planteamiento de desarrollar acercamientos diferenciados a sus temas y a partir de ahí váyanos pensando como objetos de conocimiento. Vayan pensando también cuáles son los conceptos de base que tienen que tratar y vayan pensando en su articulación. En el caso de Lina tiene 3 grandes conceptos, ¿estamos de acuerdo? Juego, habilidad adaptativa y discapacidad. Entonces, y distintas discapacidades, porque supongo yo que en el camp, como sucede en muchos de los camps del país, los chicos que asisten a la escuela tienen discapacidades múltiples. Igual te vas a encontrar con un síndrome de Down que con un chico con Asperger o con un chico que tiene parálisis o con no sé qué, ¿no? Y están todos en el mismo salón y en el mismo grupo, ¿estamos de acuerdo? Y ahí el profesor tiene que enseñar el currículum, ¿estamos? ¿Que es así como operan los camps que ustedes conocen o no? Sí, realmente dentro de un grupo encontramos una gran variedad de discapacidades. Exactamente, entonces, obviamente si tú tienes alumnos con discapacidades diferentes, tienes entonces estudiantes que el profesor requiere usar recursos diferenciados que le ayuden a fortalecer y a desarrollar sus capacidades, ¿no? Imagínate un autista de esos graves que no deja que ni que los toquen y que utiliza estas fichas o tableros de comunicación para poder, ni siquiera para poder medio interactuar con alguien. ¿Le puedes poner un juego? Claro que no. O sea, el tablero de comunicación es un recurso, pero propiamente no es un juego. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Vale? Sí, gracias. Denme un segundito. Volví, es que llamaban a la puerta lejos. Entonces, ¿estamos de acuerdo, colegas? Que si le vamos a entrar al asunto de la tesis, tendremos que ir usando y desarrollando ciertas capacidades que nos ayuden a nosotros a obtener información y a usar esa información de la manera más pertinente posible para
poder definir y delimitar bien nuestro objeto de estudio y a partir de allí tener muy claro qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tendríamos que esperar al final del trabajo de investigación. Imagínense que en el caso de Lina, el informe al final dé cuenta de cómo es que usamos los profesores o usan los profesores el juego o distintos tipos de procedimientos de juego para poder desarrollar habilidades adaptativas en los chavitos. Y ya los puedo incluso hasta clasificar. Los que son individuales, los que son en colectivo, los que apuntan a algún tipo de discapacidad, los que permiten el desarrollo de un cierto tipo de habilidad. Y Lina nos muestra la gran variedad de usos de pedagógicos con respecto al juego en un aula de educación especial, en un camp, ¿no? Con niños con discapacidad. ¿No se convertiría en un aporte importante? ¿No ayudaría a alguien que cuando vea la tesis o lea la tesis de Lina se dé cuenta y también le ayude a distinguir, incluso a utilizar algunos de ellos de los que documenta para poderlos probar en sus escuelas? Si ustedes leyeran una tesis de esas, ¿no les ayudaría mucho a pensar qué se puede hacer? ¿Sí o no, colegas? Yo creo que sí, más parte, como lo mencionaba antes, en la parte de la orientación, el saber desde el inicio qué es lo que estamos haciendo, porque siempre nos han marcado el juego, el que hace esto, haz lo otro, la actividad, pero al final de cuentas se llega a hacer una saturación en cierto grado de actividades que al final de cuentas no se sabe hacer. Ni el por qué, ni el cómo funciona, ni nada. Entonces yo creo que como primerizos o más en la parte de estudiantes, o las personas que se están llegando a integrar a esta parte, el poder saber como parte básica el para qué sirve, el por qué sirve y en qué beneficia. Así es. Entonces se volcó. Incluso el ejercicio teórico, imagínense, ella está ligando algo que nadie se ha preocupado quizá en hacerlo, y lo voy a decir en mi plena ignorancia, ¿no? De hacer una revisión de la relación que guarda el juego con la habilidad adaptativa y el nivel de discapacidad. Esa discusión conceptual que puede estar en el marco teórico se puede convertir hasta en un aporte, ¿están de acuerdo? Teórico, que esboza una nueva relación en donde yo digo, pues obviamente esta idea del juego que acuñaron o que plantearon fulano y sutano, llevada al terreno del desarrollo de habilidad adaptativa con chicos de educación especial, opera de esta manera. El juego se puede entender ya no como regulaciones generales, sino como regulaciones individuales en A, B, C y D. Esa discusión teórica, por supuesto que aporta, igual que aporta el describir para que sepamos qué tipo de juegos y qué resultados dan. Y cuando yo lea ese informe de tesis, podría encontrar cosas rete interesantes que se convierten para mí en un aporte sustantivo de acuerdo con el área de trabajo que yo tengo. Entonces, lo que les quiero decir con esto, mis queridas colegas, es que piensen que la aportación, si se fijan aquí, es muy modesta. No va a ser otra cosa más que describir esa relación. Si es que ella toma el ejemplo como un recurso de base para hacer su tesis, ¿no? Pero vamos a hipotetizar que este fuera su tema ya final, ¿no? Y lo que va a hacer Lina es modestamente mostrar cuáles son los juegos, cómo se utilizan como herramienta pedagógica, qué tipo de juegos para qué tipo de discapacidades y qué tipo de habilidades adaptativas generan. Y si eso logra hacerlo Lina, entonces ese modesto aporte es lo que yo tengo que aportar a mi campo de formación académica. Para poder lograr esto, entonces tendría yo que ir a indagar, saber qué hacen, cómo lo diseñan, cómo los utilizan, qué tipo de resultados dan. Y entonces eso me obliga a estar viendo y entrevistando a profesores, documentando a través de la observación el uso de estos recursos, entrevistando a los profes para saber cuáles son las razones por las que los usan, de qué tipo son, etcétera, etcétera. Y lo que voy a tratar de traer es dato empírico, dato duro, relacionado con lo que hacen los profesores cuando utilizan juegos. ¿Estamos de acuerdo? Y ese se convierte en mi aporte.
y ya no me obliga a intervenir. De hecho, no estoy obligado a intervenir, estoy obligado a, en el marco de mi propio trabajo de investigación, a demostrar y evidenciar qué es lo que acontece o qué es lo que yo puedo generar como nuevo tipo de información en el marco del tema objeto de estudio que decidí trabajar. ¿Sí o no, colegas? ¿Hippie o no? Sí, profe. ¿Seguras? Sí, ¿Más preguntas, colegas? ¿Sí, Lina? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? Sí, doctor, me ayuda bastante y pues bueno, me deja... Ya casi resolvimos tu tema, mi amiga. Sí, realmente sí, ya hice todas aquí mis anotaciones y la verdad es que, pues bueno, tengo igual mucho trabajo por investigar realmente yo misma, tener en claro todos esos conceptos, tener la situación bien en clara del juego, de la discapacidad, de las habilidades adaptativas y pues realmente plasmarlo en ese proceso de investigación y pues igual, yo creo que a mí ya está, me dio como mucho interés en el llegar a la situación de la práctica e investigar cómo se Sí, hace, cómo lo implementan, para qué ellos exactamente, lo usan, ¿no? Y por ende, hacer ya la situación del aporte dentro de la tesis. exactamente. Y conste que tú no vas a intervenir ahí, ¿estás de acuerdo? Sí, ya Comentas, estoy de acuerdo. describes, recabas información que te va a permitir mostrar lo que está pasando. Hay una colega, en este no tengo el nombre aquí, que está levantando la mano, pero es de las colegas. Hola, este, Ajá, es Pamela la que está levantando Pamela, la ya. mano, sí. bueno, ¿Qué onda, profe, yo Pamela? tenía una pregunta. Bueno, conforme ha estado acaparando diversos ejemplos, por ejemplo, retomando la actividad o el tema de mi compañera Lina, por ejemplo, tomaba lo de la cantidad de juegos que se van a llegar a acaparar. Es una parte importante ya que, pues obviamente no se va a reaccionar de la misma manera con todos los juegos. Ujú, Entonces, yo lo tomo como referencia como para llegar al punto de cómo saber cuánto o cuántos tomar para no llegar a asfixiarte, porque, por ejemplo, pues es obvio que vas a querer llegar a más resultados, más información y tener un poco más de variantes. ujú. Entonces, yo creo que aquí un problema que yo llego a tener es que no sé cuál llega a ser el tope, porque conforme más Ok, vamos excavando en la investigación, más vamos encontrando, más se va ampliando la mina. ok, Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener un parámetro de hasta aquí? Porque pues obviamente, pues tal vez no de tiempo o tal vez ok. yo creo que es la razón más constante, pero sin embargo, llegamos a considerar que es importante. Entonces, ¿qué factores se pueden Ah, llegar a rescatar para considerar que pueden ser necesarios o hasta ahí dejarlo? ok, la respuesta es muy sencilla, Pamela, porque tú no vas a indagar cuántos juegos hay, vas a describir y vas a analizar los que aplican y usan los profesores. Si el profesor no utiliza ningún juego como un recurso pedagógico para regular habilidades adaptativas o usa tres, esos son los que vas a describir. ¿Sí me explico? No le tienes que... El asunto es que de nueva cuenta ustedes están pensando como profe. En esto podría pensarse que estás intuyendo como profesor que tengo que saber de un montón de juegos para muchas habilidades. No. En el planteamiento de Lina el asunto es que ella tiene que describir y analizar los juegos, tipos de juegos y usos que le dan al juego para regular habilidades adaptativas. Y entonces lo que va a indagar justamente es cuáles son los que utilizan los profes. Si utilizan tres, son tres. Si utilizan cinco, son cinco y hasta allí. Porque son los que están utilizando los profesores de manera recurrente en. Si tú lo planteas así como lo estás planteando tú, creo que se convierte más como en una indagación para poder intervenir. Es decir, ¿cuántos juegos hay y dónde y cómo los puedo yo aplicar? Pero para allá no va el asunto porque el trabajo allí no es que tú te pongas a investigar juegos, sino que trates de describir y develar y identificar los juegos que utilizan, los tipos de juegos que utilizan los profesores para regular esas habilidades adaptativas con niños con discapacidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, bueno, es que la tomaba, ajá, sí, continúe. sí, entonces te lo planteo así porque
quizá lo que tú puedes decir, a ver, tenemos la noción de juego, y la noción de juego que decía yo, en términos conceptuales, te tiene que ayudar a buscar esta relación entre juego, habilidad adaptativa y discapacidad, y distinguir a partir de ahí lo que es un juego, un recurso, un tablero, etcétera, etcétera. Estos mecanismos que hay que se usan en el ámbito de la educación especial. Pero cuando tú describes o cuando tú estás interesado en develar, yo puedo tomar, y entiendo quizá para dónde va la otra parte de tu pregunta, yo puedo identificar a 2 o 3 profesores, es decir, voy a hacer el trabajo de campo con el profe con el que estoy practicando y otro más. Y voy a tomar 2 casos de 2 profesores y los juegos que utilicen como medios o como recursos. Eso no te obliga, insisto, a que tú tengas que decir, bueno, voy a buscar a 15 profesores porque quiero ver de 15 qué hacen. No, pues eso va a tener que ver con qué tipo de acercamiento tú haces. Puedes tratar el caso o identificar a un profesor que te hayan dicho que es muy bueno utilizando estos recursos, ¿no? Y entonces yo lo convierto en un estudio de caso único, documentando la forma en cómo un profesor utiliza esos juegos y describiendo y analizando tales cosas. Entonces eso tiene que ver con, no tienes que buscar a 20,000 profesores para ver todos los juegos. Tiene que ver con lo que tú quieras develar y al sujeto al que le vayas a dirigir tu trabajo, vayas a enfocar el desarrollo de tu investigación. No sé si eso también te ayude un poco a explicar, colegas. Tiene que ver con delimitar no solamente el tema, sino el sujeto y el tipo de procedimiento de acercamiento que van a hacer. En la tesis que les enseñé hace un momento de la Universidad Veracruzana, era un estudio comparativo, un estudio de casos múltiples, de comparación. Yo podría incluso hacer un trabajo de casos múltiples comparando a alguien que hace juego o no hace juego, ¿no? O a agentes que hacen diferentes juegos y ver cómo cada uno de ellos los utiliza para desarrollar estas habilidades. Pero eso va a depender de la pretensión y de la delimitación temporal, espacial y del sujeto al que va dirigida la investigación. ¿Sí, Pamela? Sí, profe. Bueno, yo la tomaba como ejemplo, pero sí, ya me quedó claro que en sí es lo que más sea un poco más constante o más utilizado dentro del campo. Exactamente. ¿Vale? Yulisa estaba levantando la mano, perdón. Sí, profesor, no se preocupe. Bueno, con lo que he ido escuchando, como que comencé a replantear mi tema y mis preguntas, pero no sé si lo estoy direccionando bien o ya me perdí otra vez. Mi A ver, tema es la gamificación. Y entonces, en lo poco que he leído, me indica que la gamificación es una estrategia que favorece el aprendizaje de los alumnos. Y entonces, bueno, aquí como que lo que me interesaría saber podría estar enfocado, podría direccionarse al qué pasa con los alumnos, o sea, qué es lo que impacta en ellos, qué pasa con el cerebro de los alumnos, eh, qué pasa a nivel neurológico, que hace que impacte y que el aprendizaje sea significativo y que se favorezca. o ¿Podría direccionarlo de esa forma? este, de entrada te digo que no. La versión o la definición de gamificación que tienes es como muy escueta, muy básica. ¿Puedes explicar un poquito más a qué le llaman gamificación? ¿De dónde viene el concepto de gamificación? ¿Qué términos o conceptos están vinculados con la gamificación? Bueno, pues he leído que consiste como en aplicar algunos elementos o principios propios del juego a Ajá, las prácticas educativas con la ok. finalidad de como dirigir el comportamiento de los alumnos Ujú, para el alcance de estos aprendizajes o de ok. los aprendizajes propuestos. Ok, entonces partamos de esa primera bien base gigante, ¿no? Que yo te diría todavía tienes que revisar con mucha profundidad. La gamificación tiene que ver con el uso del juego de nueva cuenta para promover aprendizaje. Más bien y mucho que está vinculado con esta cuestión de la aparición de las tecnologías, ¿estamos de acuerdo? Ese concepto es muy reciente, ¿estamos o no? Sí, Ok, ahora, yo voy a partir de esta idea de que la gamificación tiene que ver con el uso de juegos, particularmente más digitales y que de otro tipo para poder favorecer aprendizajes. A partir de ahí, tú dices, a ver, y a mí me interesa saber si los profesores están utilizando la gamificación como una herramienta para promover aprendizajes en niños con discapacidad, ¿no? Y entonces de nueva cuenta me lleva a ver si
los profesores están utilizando juegos para promover aprendizajes, porque ese es el nudo y esa es la relación que guarda, ¿estamos de acuerdo? Juego-aprendizaje, sentado en el chavito y que se da utilizando o mediada por tecnologías. Te lo voy a poner así de entrada. Ahora, la otra parte que tú tienes que tiene que ver con el desarrollo neurológico, creo que, digamos, ni siquiera está en tu campo ni área de conocimiento. Yo entiendo que en esta licenciatura muchos les han metido esta idea de todo el aporte de las neurociencias, pero quien hace investigación en el campo neurológico, ¿quiénes son? A ver, explícame. ¿Quiénes hacen No lo sé, los psicólogos, los neurólogos. los médicos? Médicos especialistas en neurología. Por eso yo de nueva cuenta sigo insistiendo. Si ustedes no entienden bien sus temas, no van a poder aterrizarlos en el campo de la investigación, mi querida Jessie. Yulisa, perdón. No los van a poder aterrizar de manera concreta y entonces ahí es donde está la primer gran tarea que tienen que hacer. Y la primer gran tarea que tienen que hacer es que yo tengo que entender mi tema y distinguirlo y no confundirlo con problema de investigación. El hecho de que exista el tema de la gamificación y que sea algo muy contemporáneo, muy reciente, ¿no? Aunque ya vincula temas viejos como el asunto del uso de juegos y recursos tecnológicos, me va a tener a mí que llevar a tener una discusión muy importante con respecto a mi propio tema de investigación. Y es ahí donde me parece que vale la pena que no se pierdan de vista que usted es la primera que tiene que saber de su tema, así de manera muy profunda, así como se lo planteé a Lina, es usted. Y tendría que ver, a ver, qué se ha dicho teóricamente acerca de la gamificación, de dónde viene, quién la propuso, con qué tipo de conceptos, cuál es la finalidad, en qué tipo de discusión teórica se armó el asunto de la gamificación, ¿no? Porque te digo, una cosa es que los temas se vuelvan como temas de moda porque están chidos y se oye bonito y además está apantallador el asunto y otra cosa es que los conozcamos y sepamos de dónde vienen, en qué se sustentan y cuáles son sus fuentes teóricas en las cuales se sustentan. Esa es una. Y la otra, yo tengo que saber perfectamente bien o tener un acercamiento más o menos consistente de qué se ha hecho con el asunto de la gamificación en términos de su aplicación práctica, que es la parte pedagógica, si tú lo quieres ver aquí, y sobre todo en el campo de la investigación, porque usted tiene que saber que quizá a lo mejor no es la primera que va a tratar de buscar esta relación entre juego, aprendizaje y uso de tecnologías, ¿no? Y que a lo mejor aquí ya hay varios que han tratado ese tema. Entonces los primeros que están obligados de nueva cuenta a pensar en el tema en su tema objeto de estudio, pues son ustedes. Y en ese sentido, imagínate que en el marco en el que tú te estás moviendo, yo me meto es que estoy haciendo el ejercicio para ayudarte, para enseñarte un poco, igual les va a servir a todos, ¿no? Imagínate que yo me meto a revisar esto de la gamificación en el aula, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y me lanzo a buscar en el ámbito de la investigación o de la discusión teórica, qué es lo que es la gamificación y cómo se utiliza, ¿no? Y encuentro documentos, ¿no? Y entonces puedo entender, obviamente, se los voy a proyectar para que vean un poco de repente lo que sale de manera casi inmediata, ¿no? Mm, mm.
¿Alcanzan a ver esto, colegas? No. No, No, profe. profe, no se ha presentado. A ver, denme un segundo, es que lo acabo de bajar y... A ver. Me dicen, ¿eh? Ahí sí, ya ven. ¿Se ve sus Sí, sí, aplicaciones? ya sé. ¿Ven esto? Sí. Ok. Cuando ustedes meten en el buscador de Google, ¿no? Y abren esta cuestión, lo primero que les va a aparecer con Google y le ponen PDF, van a ser un restísimo de documentos, ¿no? Y este, por ejemplo, es una especie de como de documento visual. Y lo acabo de abrir, ¿eh? Lo voy a distinguir de otros. Pero es un documento visual que dice qué es la gamificación y de dónde viene y quiénes son las que, de dónde se sostiene teóricamente, ¿no? Dice, el juego no es una actividad intrínsecamente motivadora en donde existe un compromiso con el trabajo con el equipo y con el aprendizaje. No es jugar por jugar, tiene una intención muy clara. Y entonces dice, ¿qué aplicaciones y software potencian la gamificación? Kahoot, Minecraft, Duolingo, GeoGebra, Scratch y estas cosas. Por eso decía que ese es un tema muy contemporáneo, ¿están de acuerdo? Porque a alguien se le ocurrió que utilizando Kahoot ahorita en el marco de las pandemias podríamos hacer tal y tal. Pero me interesa, casi siempre cuando yo reviso algún tipo de documento, siempre me voy a la bibliografía. Y aquí entonces encuentro que hay gente que ya ha tratado el asunto de la gamificación en el aula. Contreras lo ha hecho. Hay alguien que ha escrito y que ha investigado acerca de la didáctica de la gamificación en la clase del español. Hay gente que ha escrito sobre games, motivación, aprendizaje, simulación y juego, ¿no? Hay gente que ha escrito. Si se fijan, cuando yo veo esto, cuando yo recupero este tipo de datos, lo que tengo es un soporte que me va a permitir a mí saber qué se está pensando acerca de la gamificación. Entonces, fíjense, gamificación y aprendizaje, ¿no? Y este texto, que también es de 2016, es integración de la gamificación y aprendizaje efectivo en el aula. Y aquí seguramente esos colegas me van a decir a qué le llaman gamificación y cómo se vincula con un tipo de aprendizaje que trasciende los métodos tradicionales de enseñanza. Y tienen que ver con sujetos con nativos digitales, uso de tecnologías y estas cosas, ¿no? ¿Hacia dónde voy con con este ejercicio que estoy haciéndoles a ustedes de manera, pues, digamos, práctico, si ustedes quieren, o instrumental? De que si yo tengo que entender y tengo que tener muy claro dónde y desde qué sustento se está trabajando el asunto o utilizando el concepto de gamificación, ¿no? Y a partir de allí yo pueda poder explicar, ¿no? De qué se trata cuando hablamos de... Quizá la palabra gamificación no nos suene nada en concreto, pero en cuanto nos entendremos de qué procede este anglicismo gamificación, somos capaces de asociarla con el juego. Deterding define como el uso del juego en el diseño de elementos y características del juego y no un juego en contextos. Y empiezan un poco a discutir el término. ¿Qué es un juego y qué es una actividad gamificada? Y entonces comienzan a hacer estas diferencias que en donde se van a introducir, supongo yo, tecnologías. Se los planteo así como un ejemplo, porque no es la primera vez pues que escucho este término. Yo la verdad es que de repente sigo pensando en que nos falta mucho como para poder aterrizar y concretar lo que estamos entendiendo y que a partir de aquí lo primero que tengo yo que hacer es tratar de rastrear información para poder sostener desde dónde estoy yo eh, sos- eh, soportando, sosteniendo el asunto de, en este caso, la gamificación, ¿no? ¿No? En el aula, qué es lo que tengo yo que hacer para que no se confunda simplemente con la incorporación de un juego, sino tiene que ver con el uso de un recurso tecnológico como un fin
específico en donde habría un conjunto de medios, recursos tecnológicos asociados a un fin de aprendizaje que permitirían tal o cual cosa. Y de nueva cuenta, casi siempre les digo, yo me voy a revisar las bibliografías porque a partir de allí yo podría entender o podría tener más elementos que me ayuden a sustentar esta cuestión. Ahora, eso va de la mano con esta que les habíamos planteado desde la ocasión anterior. ¿También lo ven? ¿Qué es lo que sabemos acerca de nuestros temas? Desde la literatura, desde la investigación, desde el dato empírico o desde los documentos oficiales. Si yo te dijera ahorita, mi querida colega, a ver, ¿tú qué sabes acerca de la literatura? ¿Qué tanta literatura has revisado con relación al tema que estás tratando? ¿Qué tanto has hecho las fichas y has hecho los análisis de los fundamentos, principios, orientaciones en los que se sustenta la gamificación? ¿Cómo podrías distinguir la gamificación de un juego? ¿Cómo distingues o articulas juego, el recurso tecnológico y aprendizaje para poder hablar de gamificación? Te lo digo porque nosotros somos los primeros que estamos obligados a tener claridad en el uso de términos. Y eso, insisto, no te lo da la investigación. Por eso decía yo hace un momento que no se vale poner preguntas en el proyecto de investigación o en la tesis que diga, ¿qué es la gamificación? Se supone que ustedes ya lo saben y cuando abran su marco teórico van a explicar allí desde dónde están entendiendo la gamificación y su uso en educación especial. Y entonces tendrán que discutirlo, tendrán que analizarlo. ¿Qué se sabe desde la investigación? ¿Qué se sabe desde el dato empírico? ¿Sí se entiende, colegas, por qué le estoy planteando esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, a partir de allí, tú, al igual que todos, tendríamos que comenzarnos a hacer este tipo de preguntas. Les voy a mandar este cuadrito, lo estuvimos trabajando yo con los alumnos de la licenciatura en inglés, porque ya les dije que doy clases ahí, y los estudiantes, me toca asesorar a los estudiantes. Tengo de tesis, de portafolio y de informe de prácticas, pero particularmente los de tesis, yo lo que les he dicho, a ver, usted tiene que tener muy claro qué es lo que quiere saber o qué es lo que quiere conocer, ¿no? Entonces, si a usted le interesan las estrategias de enseñanza para la asignatura de inglés en la escuela secundaria, entonces se va a tener que concentrar en esto, en tratar de definir con mucha claridad qué es una estrategia de enseñanza. ¿Cómo la entiende usted? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde qué teoría? Para que usted me diga después por qué le interesan a usted las estrategias de enseñanza. Si yo no sé qué es lo que quiero conocer como gran tema y no entiendo la razón por qué conocerlo, entonces yo no me voy a poder observar, no voy a poder tener elementos que me ayuden a mí a ver si esto que estoy yo queriendo investigar ya tiene un tipo de expresión empírica o tiene un tipo de concreción en las prácticas que realizamos las personas. Si yo le dijera ahorita, a ver, al igual que la colega de los juegos, ¿cómo has visto tú que se utiliza la gamificación? ¿Qué maestros la utilizan? ¿En qué cosas? ¿Para qué la utilizan? ¿Qué dirías tú acerca de ese tema? Que, bueno, yo he observado que, sobre todo en mis prácticas, que algunos docentes, sobre todo pues bajo esta modalidad, hacen presentaciones o utilizan estos elementos para, para como realizar las clases. Ok, pero si yo utilizo una presentación en PowerPoint, ¿eso es gamificación? Pues están integrando elementos que son propios de los juegos, entonces tal vez formaría parte de... Creo que aquí me haría falta como investigar los tipos de gamificación o como la clasificación para poder determinar si estos elementos pueden ser considerados o no parte de... Exactamente. Entonces, si yo si me regresara, por ejemplo, a la primera cosa que te presenté, a ese conjunto de diapositivas, yo te diría que está considerado como un tipo de instrumento, un tipo de herramienta de gamificación, el Kahoot. Y el Kahoot que te permite hacer
aplicar exámenes, hacer que los chavitos respondan a algún tipo de formulario, te permite hacer, ¿sí me explico? Está en Minecraft, hay otros que son más como tipo juegos, por eso se llama game, de juego, gamificación, usar el juego, los juegos de estos virtuales, pues los de, como ¿cómo se llaman? Del Xbox y esas cosas, ¿no? Como juegos para poder, el Duolingo también, son juegos, ¿no? Son dispositivos o son plataformas que te ayudan jugando a aprender. Esa es la cuestión. Y entonces, por eso decía, si usted de entrada no tiene claro lo que es la gamificación, ni quién la integra, ni cuáles son sus elementos, ni cómo se relaciona juego con aprendizaje, aprendizaje con currículum, y además el tuyo con discapacidad, entonces es muy probable que tengamos nosotros una especie de confusión de términos, le vamos a poner así. Y esa confusión de términos requiere que nosotros aclaremos cosas. ¿Estamos de acuerdo, mi querida Jacqueline? Y yo creo que esa es la primera tarea que tengan. Y no piensen que es una tarea imposible, es una tarea muy sencilla. Busco, reviso, leo y trato de definir exactamente a qué es lo que quiero yo investigar con respecto a ese tema y qué conozco del tema. Esa es la primera tarea que hoy, el día de hoy, por ejemplo, nos quedamos en acuerdo con sus profesores, ¿no? Les voy a mandar este cuadrito a ustedes también, vacío, y la idea es saber que ustedes coloquen, a ver, me interesa el tema de la gamificación por A, B, C y D. Y no tiene que ver solamente con su experiencia práctica o su necesidad de poner nada más el tema porque se nos ocurre, sino tratar de explicar con razón y fundamento por qué les interesa ese tema como tema de investigación, sea cualquiera que hayan tomado. Tú la gamificación, acá Lina el asunto del juego, ¿no? Cualquiera que sea, así como mi alumno, el asunto de las estrategias de enseñanza. Cada uno tendrá que poner en el centro su tema para que entienda en qué consiste, qué se ha dicho, teóricamente cómo se sustenta, y a partir de ahí después comience a plantearle preguntas y convierta entonces el tema en un objeto de estudio, en un objeto de conocimiento. Por eso les decía yo hace un momento que tener el tema no significa tener un problema de investigación. De hecho, el problema todavía ni siquiera existe. Vamos a ver y vamos a construirlo como un tema de investigación. ¿Sí, mi querida Jacqueline? Entonces, esos análisis que usted y Lina tienen que hacer y que hoy sirvieron como un ejemplo para todos, son necesarios para que yo pueda adentrarme a tener un mayor conocimiento de mi tema. Voy a volver a proyectar, si me lo permiten, este cuadrito que les estaba yo enseñando. Y ese cuadrito dice que entonces, si yo tengo mi tema, ¿ya lo ven? Y pongo aquí, por ejemplo, el asunto de la gamificación. Me interesa la gamificación. ¿Sí, colegas? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Yo tendría que argumentar las razones, el por qué me interesa a mí el tema de la gamificación como tema. Para poder tratar de construir algo que desde el proyecto de investigación se va a llamar la justificación. ¿Por qué ese tema es interesante? ¿Por qué es relevante en el campo de la investigación? Y entonces tengo que hacerme preguntas, a ver, ¿y ese tema de la gamificación a mí por qué me interesa? ¿Qué conozco acerca del tema? ¿Cómo lo he visto? ¿Qué he leído? ¿Cómo lo entiendo? ¿Por qué me parece que sea pertinente en el campo de la educación especial abordar el tema de la gamificación? ¿En quién recae el asunto de la gamificación en términos de su uso o de su aplicación? ¿Qué es lo que pasa en las prácticas con el asunto? Y entonces comienzo a hacerme muchas preguntas y digamos y a plantear muchas reflexiones que me van a llevar a preguntar un poco y a poner en el centro qué es lo que sé acerca del tema,
qué preguntas me he hecho y qué es lo que sabía del tema. Y ahora con las nuevas preguntas y la revisión que yo hago, ¿cuáles son las nuevas preguntas que me estoy planteando? Y de todas esas preguntas, ¿cuál es la buena para investigar? Fíjense todo lo que tiene que pasar para que lleguen a la pregunta de investigación. Tienen que conocer el tema, tienen que tratar de entender y justificar la relevancia del tema, tienen que comparar su tema y reflexionarlo y preguntarse acerca de él, acerca de lo que han dicho los demás, acerca de lo que los demás han investigado con respecto a este tema y a partir de allí hacerse sus nuevas preguntas y de todas ellas elegir una que será central para su investigación. Es un poco lo que hicimos hace un momento con Lina. Si al último la pregunta de Lina tiene que ver cuáles y de qué tipo son los juegos que utilizan los profesores para regular las habilidades adaptativas en niños con discapacidad, esa ya es su pregunta de investigación, pero no salió de la nada, ¿están de acuerdo? Salió de esta reflexión, análisis, búsqueda, confrontación de información, de datos y experiencia que lo llevó a una pregunta central. Y si yo quiero indagar entonces exactamente eso, cuáles y de qué tipo son, entonces lo único que tengo que hacer es ir a investigar justamente eso, cuáles son y de qué tipo. Y se las voy a mostrar. Entonces pasa lo mismo en todos los trabajos de investigación. Tengo que tener muy claro el tema y la relación que guarda el tema con mi pregunta. Y una vez que tenga claro que mi tema y mi pregunta, tendré muy claro cuál sería el propósito o el objetivo de investigación. Si logran hacer todo esto, ya van a tener más del 50% de la investigación hecha. Y les voy a decir por qué. Porque lo que se dice en el ámbito, y no lo que se dice, sino lo que se sabe acerca de la investigación, es que en la medida en que tú tengas claro cuál es tu tema objeto de estudio, que tengas muy clara la pregunta y el propósito de la investigación, entonces ya no te sales, ya no te dispersas, ya no te distraes. Vas a buscar información específica con respecto a lo que quieres conocer, a lo que quieres saber, la recuperas y la muestras, y con eso se acabó. No hay más que darle vueltas. No tienen que meterse a debatir sobre otras cuestiones que no estén relacionadas con la pregunta de investigación. Por eso cuando se recaban datos, cuando se recupera información acerca del tema objeto de estudio, pues las preguntas de investigación o la pregunta de investigación y el propósito son los elementos centrales. Y la pregunta que me voy haciendo a partir de ahí es, ¿qué tipo de información requiero yo para dar respuesta a la pregunta que me planteé? Y como siempre la pregunta es el punto de referencia, igual que el objetivo, el punto ¿cómo se llama? Igual que el objetivo, la ruta metodológica que se pueda seguir, entonces, en ese sentido, yo ya no me salgo de mi tema objeto de estudio y lo puedo resolver con mucha facilidad, digamos, en el buen sentido del término. Se hace fácil porque ya no me distraigo, ya no tengo que meter otro tipo de datos que nada tengan que ver, ni tengo que hacer otro tipo de acercamiento que no esté vinculado con mi pregunta de investigación, ni tengo que alargarme más del tiempo que se requiere, porque si ya tengo el dato que voy a utilizar para dar respuesta, pues ya, si ya tengo muy claro cuáles son los conceptos y los enfoques y ya pude ampliarlos, ya no tengo que seguir buscando más información teórica, con esa es suficiente y a partir de ahí ya puedo elaborar mi informe. ¿Sí se entiende, colegas? Sí, profe. ¿De acuerdo? A ver, más preguntas. Ese cuadrito que hicimos los dos, el de mi estudiante y el otro que hicimos, se los voy a enviar también a través de la maestra Margarita junto con la tesis que ella ya tiene de la Universidad Veracruzana para que tengan como un referente. ¿Estamos? Pero esos cuadritos y la presentación esta de donde está el cuadro de qué es lo que se requiere saber, ustedes, espero que ya les marquen a ustedes una ruta. Sé que están en prácticas, me parece que excelente que se dediquen
y se enfoquen al asunto de las prácticas, pero medianamente dedíquenle 1 o 2 horas para poder obtener información de su tema. Hagan sus fichas, hacer fichas va a ayudarles mucho, hagan las comparaciones de la información que recaban con las fichas, y así cuando ustedes ya planteen, a ver, me interesa este tema, y me interesa porque a esto, lo han comenzado a ver desde aquí, creo que vale la pena porque en el campo de la educación especial, el asunto de la gamificación puede ser una herramienta fundamental para, para comprender cómo los profesores o para entender cómo los profesores podrían potenciar aprendizajes de niños, utilizando tecnologías en ese tipo de programas y con este tipo de recursos, y a partir de ahí me interesa mucho saber cómo la están usando o si están usando alguno. Si los profesores tienen acercamientos y si los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad pueden usar ese tipo de recursos para sus aprendizajes. Y voy a indagar si lo están haciendo o no, cómo lo están haciendo y qué tipo de resultados en el ámbito del aprendizaje están teniendo. Si es que en el centro está esta idea de que la gamificación tiene que ver con la utilización de ese tipo de recursos, plataformas o dispositivos específicos para promover aprendizajes en los chavos. Entonces voy a ver esa relación, uso de este dispositivo de juego, plataforma, y aprendizaje del alumno. Y voy a ver si se puede demostrar y si los profesores que lo están usando están logrando un aprendizaje importante o básico con los alumnos con discapacidad. ¿Sí? ¿Les ayuda? ¿Sirve? ¿Sí, Jacqueline? Sí, en serio, sí me está aclarando demasiadas dudas con eso que estaba comentando. ¿De que te dan más dudas todavía? No, digo que sí me está aclarando las dudas que tenía. Ah, ya. Me Ok. está aclarando con todo eso que estoy diciendo. ¿Alguien más, colegas? A ver, de una vez, antes de que nos vayamos, nos quedan un poquito más de 10 minutos. Si se fijan, este asunto de la investigación, pues obviamente nos obliga a, pues, hacer investigación, digamos, a vivir la investigación, pues, y la investigación comienza desde la misma ruta de indagación que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo me voy a acercar al tema? ¿Qué tipo de documentos puedo revisar? ¿Qué tipo de fichas tengo que hacer? ¿Cómo puedo distinguir una aplicación práctica o una recomendación, como el caso que vimos de la exposición esta de las diapositivas, de un texto teórico o de un texto empírico, ¿no? De investigación relacionado con el tema? Yo tendría que diferenciar los tipos de temas. Yo les diría a cada uno de ustedes, si van a trabajar cualquiera de los temas, vale la pena que se echen una discusión conceptual primero, ¿no? A ver, vean qué se ha dicho teóricamente acerca de ese tema, para que a partir de ahí fijen una postura. Algún tiempo, varios de mis compañeros, cuando estábamos trabajando ahí en el instituto, en el posgrado, decíamos siempre, a manera de broma, pero era cierto, ¿no? ¿Cuál es tu tema y cuál es tu autor? Es decir, ¿cuál es tu objeto de estudio y en qué te basas? ¿En qué tipo de autores te basas? Porque a partir de ahí fijamos una relación con nuestro objeto. A partir de ahí asumimos una postura teórica. Y si yo digo que voy a ver, como en el caso de mi alumno de inglés, las estrategias de aprendizaje, y las voy a ver desde el ámbito de las estrategias de aprendizaje situado y en contexto que proponen Frida Díaz Barriga a través de los planteamientos del propio Piaget y Lev Vygotsky, entonces son estrategias de enseñanza situadas. Y eso ya le pone otra cosa totalmente distinta, porque entonces se trata de aprendizajes experienciales. Pero tengo que fijarme como autor, ¿estamos de acuerdo? Tengo que asumir una postura teórica. No se trata solamente de decir que son estrategias de enseñanza. Cuando yo le agrego estrategias de enseñanza situada, entonces estoy hablando de aprendizaje experiencial. Y enseñanza experiencial y situada. Y entonces tengo que asumir la postura de diferentes autores que reconocen, primero, que no hay aprendizaje que no se dé en contexto y que para que un aprendizaje sea relevante y sea, digamos, significativo, tiene que estar apegado a las condiciones de vida del sujeto. De tal forma que cuando yo hable de estrategias de aprendizaje situadas,
estoy hablando de estrategias de aprendizaje vinculadas a las condiciones y características de vida del sujeto a quien dirijo mi enseñanza. Nada más para ponerles un ejemplo. Entonces imagínense qué es lo que tenemos que hacer. Ya cuando yo hablo de estrategias de enseñanza situada, entonces tendré que poner en el centro esta idea, gran idea, ¿no? Que se trata de experiencias de aprendizaje que parten de la base experiencial y del conocimiento previo que tiene el alumno. Y que entonces yo estoy obligado a poner siempre en contexto el contenido escolar. Y estoy obligado a reconocer el aprendizaje previo del estudiante. Y estoy obligado a hacer las transposiciones didácticas que se requieran para hacer que ese contenido que resulte abstracto sea lo más cercano a la condición de vida del alumno. Porque así lo dice la teoría. Entonces, cuando yo investigo sobre estrategias de aprendizaje, voy a ver si los profesores están construyendo estrategias de aprendizaje situado en el ámbito del inglés que recuperen las experiencias de vida y conocimiento previo y el contexto social, cultural, lingüístico y demográfico del chavito a quien le dirigimos la enseñanza. Y esa es la tarea. Por eso decía yo, cuando ustedes trabajan con cualquiera de sus temas, están obligados a fijar una postura teórica o a asumir teóricamente ese concepto. No porque queramos ver si se comprueba o no, sino porque ese es el punto de vista con el cual yo estoy mirando y observando esa realidad. Pero si no tengo claro yo desde dónde estoy observando, desde dónde estoy fijando mi postura con relación a la realidad, al mundo, a las personas, a los discursos, entonces yo mismo voy a terminar confundido, porque no sé a qué le estoy llamando qué cosa. ¿Sí, colegas? ¿Se entiende por qué la importancia, es de vital importancia? Vuelvo a presentar ya nomás para cerrar la sesión del día de hoy, este cuadrito, estos dos cuadros. ¿Por qué es importante que ustedes, ya lo ven? Sí. Tengamos información desde la literatura, desde la investigación, desde el dato empírico y documentos oficiales acerca de nuestro tema, aunque todavía no tengan el proyecto de investigación y no tengan todavía la pregunta de investigación, lo que sí ya tienen son temas. Y eso me parece que es genial porque ya hay una intención clara, que ahora tendrá que llevarlos al terreno de la investigación. Pero no vamos a poder avanzar en la investigación si no tenemos este tipo de dato o de información a la mano. Porque con eso ustedes van a llenar el cuadrito. Cuando yo ya vaya avanzando ahí, podré tener muy claro qué es lo que quiero saber y por qué. Pero necesitamos este ejercicio. Y yo diría que mientras todos ustedes incluso están en práctica y todavía no regresan o no tienen asesorías directas, podrían ir avanzando bastante bien en esta revisión documental. Si logran hacer eso en estas 2 semanas, yo creo que van a dar un salto, digamos, como de 10 o 15 metros. Porque entonces van a tener mucho que discutir y que dialogar con sus profes. Y van a tener ideas mucho más claras y van a tener argumentos mucho más sólidos. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Porque eso va a quedar como tarea. De aquí a la próxima semana, si usted que nos vamos a ver, valdría la pena ver qué tanto ustedes le indagaron acerca de sus propios temas. Y eso va a ayudar un poco a que también ustedes identifiquen y distingan con mucha claridad cómo esos temas tratados teóricamente no son lo mismo que cuando se tratan por la vía de la investigación, y obviamente no van a ser lo mismo si nosotros los queremos ver expresados en algún tipo de actividad, práctica, intercambio o interacción pedagógica en la escuela. Entonces, cuando nos volvamos a ver la próxima semana, sí se van a dar cuenta también que muchos conceptos así solitos requieren ser tratados y requieren ser analizados. Y el ejemplo de la tesis esta de las chicas de esta chica de la universidad, fíjense lo que juntó: literacidad, el dispositivo, el recurso digital, ¿no? Con aprendizaje o formación en educación superior, y tuvo que hacer ese enlace de la literacidad digital con el uso de dispositivos digitales.
Son dos temas totalmente diferentes, pero que ella los unió en el marco de la formación de los estudiantes del área de pedagogía, con fines comparativos, para saber cuáles y de qué tipo estaban utilizando, cuáles eran el tipo de recursos digitales y dispositivos que estaban utilizando, de qué tipo eran y cómo los usaban como parte de su literacidad digital, su alfabetización digital, por decirlo en palabras más mexicanas. Pero tuvo que hacer ese enlace conceptual. Así les va a tocar a ustedes en el caso de Lina o en el caso de Jacqueline, ¿no? A aterrizar o amarrar la gamificación con el aprendizaje con educación especial. Pero esa parte conceptual la tienen que ir trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, colegas, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Segurísimos? ¿Queda clara la Sí, tarea para la doctor. próxima semana? Échense una revisada, métanla en Google, no tengan miedo y vayan revisando, sean selectivas también. Echen una mirada a los documentos y vean si hasta ahí hay un soporte teórico, si no hay, si es un trabajo de investigación o no. Y entonces a partir de ahí echen una revisada. Fíjense en la bibliografía que citan estos sujetos cuando hacen sus ponencias o sus artículos y vean en quién se están sustentando para ver de dónde vienen todo este rollo que traen en torno al tema que están tratando y echen un acercamiento básico para que ustedes tengan ya mucho de qué hablar la próxima semana, ¿les parece? Sí, profe, la verdad me ayudó mucho esta sesión y también siento que indagando más tal vez nos ayude ya a describir bien nuestro título, porque tal vez nosotras mismas a partir del título, sin antes haber investigado así con profundidad, nada más una hojita y pues no, ¿verdad? Claro, pues realmente lo que Entonces, tienen que poner, mi querida Paula, es esto. Pongan su tema, aunque no tengan todavía el título definitivo. Pongan el tema, me interesa el tema de la gamificación, del juego, lo que ustedes quieran, pónganlo, ¿no? Y pongan el otro componente en el ámbito de la educación especial para niños con discapacidad en CAM. Hagan esa relación general primero y pónganse a indagar y a revisar y entonces después va a salir el título solito y va a salir también en la pregunta de investigación, así como nos sucedió ahorita con Lina, ¿estamos de acuerdo? sí, profe. Tipo, preguntas, colegas, antes de que nos vayamos, porque ya estamos cerrando. ¿Ninguna? ¿Segurísimas? ¿Nadie quiere tomar la palabra? En la otra va a salir muchísimas más, profe, así que no se preocupe. No, yo no me preocupo. Me estoy ocupando para que nadie tengan una ruta clara, ¿les parece? Seguramente con los profesores con los que les van a trabajar, yo insisto, en la medida que tengan más que compartir con ellos y más que dialogar, seguramente tendrán más oportunidades de ir clarificando ustedes mismos, ustedes mismas sus propias ideas y les va a ir rete bien. Si van siguiendo los pasos y si no se angustien por querer avanzar. O sea, avanzar acá no significa querer tener todo ya resuelto. Avanzar aquí significa ir dando pasitos concretos que ayuden a clarificar las ideas, que ayuden a delimitar y a focalizar perfectamente bien los temas y las preguntas de investigación. Y a partir de ahí, yo les decía que cuando tienen ustedes ya mucha claridad en términos de qué van a investigar y por qué, y ya tienen el propósito de esa investigación, ya lo único que falta es su realización y eso significa ya nada más echar a andar el proyecto para poder obtener los datos. Por eso les decía yo que Sánchez Puentes, Humberto Eco señalan que si ya tengo bien definido mi problema, mi tema de investigación y tengo muy claro el propósito, ya tengo el 50% de la tesis hecha, porque lo demás es pura talacha. Es ejercicio, es recuperación de datos, es análisis de datos, ¿no? Que se va haciendo en el marco del propio trabajo de investigación, ¿vale? ¿Sí, colegas? Sí, profe. ¿Les Muchas resulta? gracias. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos el próximo sábado. Personalmente creo Chiqui. que todo está claro. Conste que les mando los cuadritos y ellos van llenando otra vez, ¿vale? Y vayan haciendo esa indagatoria con cada uno de su tema, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profe, profe, muchísimas muchas Profe. gracias. Sí, Disfruten. Gracias, profe. maestro, Chao, gracias. colegas. Un abrazote, cuídense. Gracias. Gracias, gracias. profesor. Hasta luego.